Soy Aida Cuenca, estoy cursando la materia Procesos Sociales de América I de la carrera de Antropología. Para hablar de etnohistoria, lo primero que deberíamos hacer es encontrar una definición que explique qué es y de qué se ocupa la etnohistoria. Sin embargo, cuando buscamos información sobre la disciplina, nos encontramos que hay una diversidad de definiciones que dependen de los criterios que los autores usaron. Y por ejemplo, algunos lo hicieron desde su formación académica o profesional, o bien por el campo de estudio en el que trabajan, o según los intereses de cada uno. Si además se considera el factor tiempo, se observa que las definiciones se organizan alrededor de dos ejes: las disciplinas de procedencia y el momento de la definición. José Luis de Rojas, en su libro La etnohistoria de América, dice que es una disciplina joven e inquieta, lo que nos da la pauta de su origen reciente. Una primera definición decía que la etnohistoria era la historia de los pueblos ágrafos, realizada a través de los testimonios legados por otros pueblos. Sería la historia de la gente sin historia o una historia de segunda mano. Sin embargo, José Luis de Rojas objeta esta división entre pueblos sin escritura y los que tienen escritura, y da ejemplos como el del Cherokee Secoya, que en el siglo XIX había inventado un sistema de escritura, o el ejemplo de Mesoamérica, en donde había escritura desde antes de la era cristiana, con inscripciones en cerámica, en piedra, en madera, hueso y papel. Y el hecho de que nosotros estemos imposibilitados de leerla no significa que ellos fueran ágrafos. Si buscamos los criterios que se usó en esta definición, vemos que estos son los de el sujeto de análisis y las fuentes. Otra definición, la de Kohn, dice que su objeto de estudio es reconstruir la historia de los pueblos indígenas antes y después de su contacto con Europa, mediante la utilización de fuentes arqueológicas, orales y documentales, junto con el sistema conceptual y los modos de conocimiento de la antropología cultural y social. En esta segunda definición se puede ver la diferencia que existe entre el historiador y el etnohistoriador, y es que su objeto de estudio es el de la antropología, o coincide con el de la antropología, que es el otro cultural, o los otros, representado en este caso como los pueblos no europeos. De Rojas destaca que en estas definiciones aparecen ya dos de los elementos fundamentales que forman parte de la etnohistoria: la teoría antropológica y el objeto de estudio, que son los pueblos no europeos. Una tercera definición de Axtell dice que la etnohistoria es esencialmente el uso de métodos y materiales históricos y etnológicos para obtener conocimiento de la naturaleza y causas del cambio en una cultura definida por conceptos y categorías etnológicas. Aparece aquí entonces el tercer elemento usado en las definiciones: el proceso de cambio. Axtell parece entender que los etnógrafos solo realizan estudios sincrónicos y por lo tanto que la etnohistoria aporta los análisis diacrónicos de la procedencia de los procesos de cambio y de los pueblos indígenas americanos y africanos. Aquí tenemos que hacer la salvedad que hay escuelas de antropología que usan el elemento histórico en sus análisis de estos pueblos. No necesariamente son todos los estudios antropológicos sincrónicos, también hay estudios diacrónicos. En resumen, una definición que incluye estos tres elementos debería decir que la etnohistoria es una disciplina joven que ha nacido de una especie de alianza entre la historia y la antropología, pero que ha rebasado los límites de estas
dos disciplinas, que se ocupa de estudiar los procesos de cambio que han experimentado los pueblos indígenas antes y después de la conquista. Los resultados de su trabajo pueden ser aprovechados por los pueblos indígenas actuales a modo de ayudarles a entender su historia y proteger su patrimonio cultural. Soy Graciela Ibáñez, curso Procesos Sociales de América 1 y me voy a referir a las fuentes de la etnohistoria. Si pensamos en la etnohistoria, ¿no?, como la recuperación de la historicidad de pueblos indígenas o como una explicación sincrónica y diacrónica de la cultura del hombre y de la sociedad, ahora tendríamos que pensar cómo hace esa recuperación o a partir de qué elementos puede dar esa explicación sincrónica y diacrónica. Bien, ese trabajo de recuperar o de dar explicación lo realiza en base a documentación histórica, porque se trata de sociedades del pasado que no se pueden observar directamente. Esa documentación histórica, considerada fuente, ¿no es cierto?, fuente como medio de conocimiento, ¿no?, fuente a las cuales se les realiza preguntas que vienen desde la antropología. Entre tantas fuentes podemos mencionar crónicas, códices, fuentes administrativas, memoriales, fuentes arqueológicas. Pero es importante saber quién escribe y desde dónde la escribe y con qué propósito. Aparte, quién la escribe, porque mientras la escribe, la filtra esa información según su contexto cultural. Es decir, esas fuentes pueden ser escritas por un español o por un indígena. Según José Luis de Rojas, entre los etnohistoriadores se presenta un problema respecto de los textos indígenas, ya que según el área y la época elegida, se pueden contar con textos en lenguas indígenas, en castellano o en inglés, que pueden ser escasas o abundantes, también comprensibles o incomprensibles para nosotros. Entre los documentos del siglo XVI en lengua indígena, principalmente en náhuatl, encontramos crónicas, cartas, testamentos, actas de cabildo, etc. El mundo indígena reflejado en esos documentos es mucho menos cambiado cuanto más temprana sea la fecha en que fue redactado el documento y cuanto más alejados están de los centros españoles de poder. En otros documentos prevalece la percepción de los españoles, quienes abandonan la visión del otro para convertirlo en propio. Dado que la documentación que se emplea para la etnohistoria, fundamentalmente la de archivo, la mayoría de la información será étnica, ya que el etnohistoriador, a diferencia del antropólogo de campo, no puede formarse una idea ética de los acontecimientos, porque no puede observarlos directamente. En la actualidad, según José Luis de Rojas, junto con los libros y los manuscritos, los etnohistoriadores y también los historiadores aceptan como documentos o materiales para el análisis histórico mapas, música, pintura, fotografía, folclore, tradiciones orales, ecología, exploración de sitios, objetos arqueológicos, colecciones de museos, entre otros. Soy Norma Beatriz Itabarbo, estoy haciendo la materia Procesos 1 con el profesor Daniel Ontiveros. Voy a hablar sobre los métodos de la etnohistoria. Bueno, la etnohistoria se encuentra entre la historia, del cual toma el uso y análisis de los documentos escritos, y la antropología, lo cual usa y obtiene los conceptos. Uno de los autores, como Millones, 1987, sostiene que se había complejizado estas ciencias, y comparando elementos de distintas ciencias de acuerdo a su conveniencia. Los métodos son la etnología y la heurística. La etnología, según Alfredo Jiménez,
es entendida en un sentido estricto y más tradicional. Es la fuente básica para el conocimiento de las actuales culturas indígenas de América. La etnohistoria es el método más importante para los siglos que se van desde el contacto con las culturas europeas hasta el presente. La heurística es el análisis del documento, el contexto en el cual se escribe el documento en sí. El campo al cual se amplía y se obtiene deviene de la filosofía, de la sociología, la historia, la lingüística y la biología.